Existen diferentes enfoques que hay dentro de la educación para tener más clara la idea del cómo apoyar a los alumnos y de qué forma él pueda adquirir conocimientos de interpretación con lo que el niño reconstruya su conocimiento. Estos enfoques acerca de la enseñanza son: enseñanza como transmisión cultural. El conocimiento humano ha ido adquiriendo complejidad y se ha organizado en teorías explicativas sobre la realidad cada vez más abundante y rigurosa. Desde esta perspectiva, la función de la escuela y de la práctica docente del maestro es transmitir a las nuevas generaciones de los cuerpos de conocimiento disciplinar que constituye nuestra cultura. Enseñanza como entrenamiento de habilidades. El problema principal que se plantea al enfoque de entrenamiento de habilidades en las escuelas es la necesidad de vincular la formación de capacidades al contenido y contexto cultural. En la vida cotidiana, el niño adquiere y desarrolla habilidades dentro de un contexto cultural. Enseñanza como fomento del desarrollo natural. Su origen más significativo se encuentra en la teoría de Rousseau. La enseñanza en la escuela y fuera de ellas debe facilitar el medio y los recursos para el crecimiento, ya sea físico o mental. Se rige por sus propias reglas. Por otra parte, vivimos en una sociedad dividida en clases y por tanto surcada por la desigualdad social, económica y cultural. Enseñanza como producción de cambios conceptuales. El último enfoque que ofrece Scardamalia y Bereiter se apoyan en los planteamientos de Sócrates y más reciente Piaget y los neopiagetianos, para quienes el aprendizaje es un proceso de transformación más que de acumulación de contenido. El alumno es un activo procesador de la información que asimila y el profesor un mediador de este proceso dialéctico a través del cual se transforman los pensamientos y creencias del alumno. Diferentes enfoques de la vida en el aula: tradicional, tecnológico, espontaneista e investigador. La escuela tradicional. La clase y la vida colectiva son organizadas, ordenadas y programadas. El método de enseñanza es el mismo para todos los alumnos y en todas las ocasiones. El repaso, entendido como la repetición de lo que el maestro dijo, tiene un papel fundamental en este método. La escuela tradicional se basa en este modelo y se fundamenta en la consideración de que la mejor forma de preparar al estudiante para la vida es formar su inteligencia. Sus posibilidades de atención y de esfuerzo. Se le da gran importancia a la transmisión de la cultura y de los conocimientos, puesto que se creen útiles para ayudar a los alumnos a conformar una personalidad disciplinada. Esta postura denomina la educación universitaria y contemporánea. Enfoque tecnológico. Busca, como los demás enfoques, sistematizar la relación del currículo, pero esto lo hace con el fin de dotarlo de racionalidad, tanto en su planteamiento o formulación como en su supuesta práctica. Se trata de una concepción curricular que selecciona los métodos de enseñanza de acuerdo con los factores utilitarios de adecuar mejor el mensaje a la necesidad de comprensión individual del contenido de la cultura, seleccionado como deseable por la sociedad. El objetivo del enfoque técnico es lograr que el alumno obtenga o desarrolle habilidades, destrezas y conocimientos que pueden ser observables por medio de conductas específicas. Se busca una clara organización y jerarquización en los contenidos para obtener así una controlada intencionalidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Modelo didáctico, espontaneista o activista. Se puede considerar como una alternativa espontaneista al modelo tradicional. En este modelo se busca una finalidad de educar al alumno imbuyéndolo de la realidad que lo rodea, desde el convencimiento de que el contenido verdaderamente importante para ser aprendido por ese alumno ha de ser expresión de sus intereses y experiencias que se hallan en el entorno en el que vive. El enfoque de la investigación es la forma en que el investigador se aproxima al objeto de estudio, es la perspectiva de la cual aborda el tema y que varía dependiendo del tipo de resultados que espera encontrar. En cualquiera de los casos,
El método científico está presente y se hace el planteamiento del problema, se busca el sustento teórico del asunto y se experimenta o indaga y se reportan las conclusiones. La intervención educativa tiene como algunos elementos importantes y tiene una intervención, es decir, están dirigidas a una deficiencia en particular y son específicas y formales. Una intervención dura cierto número de semanas o meses y se revisa periódicamente. Son establecidas de esta manera para que usted y la escuela puedan supervisar el progreso de su hijo en una intervención. Una intervención educativa es más que tan solo una estrategia. Las intervenciones son pasos específicos formalizados para tratar una necesidad en particular que su hijo pueda tener. Muchas escuelas usan una estructura llamada respuestas a la intervención, RTI por sus siglas en inglés, para ayudar a los estudiantes con problemas. Factores intra-interpersonal del proceso enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje es un proceso en interacción entre quien aprende y el objeto del conocimiento, que puede darse en el ámbito familiar, entre amigos, en la sociedad del que aprende frente a una información dada o descubierta, junto al maestro, con este y sus compañeros, entre compañeros, etc. Sin embargo, formalmente el aprendizaje se sitúa en el ámbito escolar, en la relación docente-alumno. Para que el aprendizaje ocurra y por consiguiente la estructura cognitiva del que ha aprendido se modifique, deben darse la concurrencia de factores intrapersonales, contextuales o socioambientales. Entre los factores intrapersonales podemos citar la motivación intrínseca, la maduración cognitiva emocional y los conocimientos previos. La motivación intrínseca es la que nos impulsa a hacer las cosas por el simple gusto de hacerlas. Sociocultural, que rodea a la persona dentro de la propia escuela en su entorno familiar y social. Entre esos factores pueden mencionarse las condiciones edilicias y de equipamiento de la institución escolar, ambiente confortable, ventilado, provisto de estufas y ventiladores, aislado del ruido exterior, con mobiliario adecuado y material pedagógico actualizado, cartográfico, informática y con biblioteca amplia. Obviamente, no puede concentrarse en el estudio un estudiante que esté sentado en una silla rota, con calor o frío. La motivación extrínseca, que reciba por parte de familiares y maestros, que lo estimulen a aprender. En una clase donde los niños conversan entre ellos, se distraen y se muestran desmotivados, es muy difícil para quien viene dispuesto a aprender a lograr hacerlo. Condiciones socioeconómicas del educando. Si éste pertenece a una familia con escasos ingresos, puede dificultarse su aprendizaje. Si tiene que faltar a clase por falta de medios para transporte, vestimenta o útiles escolares, y más aún si debe colaborar trabajando para contribuir a la economía familiar. Además, los alumnos con padres no escolarizados no podrán recibir ayuda por parte de ellos en el proceso. Clasificación de los métodos de enseñanza. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento. Método deductivo. El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se generan las deducciones, evita trabajo y ahorra tiempo. Método inductivo. El método inductivo es el ideal para lograr principios y a partir de ellos utilizar el método deductivo. Método analógico o comparativo. Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una solución por semejanza, hemos procedido por analogía. Los métodos en cuanto a la organización de la materia. Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científico. Es normal que aquí se estructuren los libros de texto. Método basado en la psicología del alumno.
Es el método que propicia los movimientos de la renovación que intentan más la intuición que la memorización. Los métodos en cuanto a su relación con la realidad. Método simbólico o verbalista. Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la clase. Método intuitivo. Cuando se intentan acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible. Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno. Método pasivo. Cuando se acentúa la actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en forma pasiva, exposiciones, preguntas, dictados. Método activo. Todas las técnicas de enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte en el orientador del aprendizaje. Los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos. Método globalizado. Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Método especializado. Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado. Dogmático. Es aprender antes que comprender. Heurístico o descubrimiento, del griego eurisco, enseñar. El profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el alumno descubra. Las técnicas en el trabajo individual y grupal. Técnica significa conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Las técnicas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso. Sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos. Simplificando, técnica quiere decir cómo hacer algo. Es el proceso para realizar una acción. Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, diremos que una técnica didáctica es el procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje del estudiante. Es un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con estrategia. Dicho de otra manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. Técnicas individuales. El objetivo de las técnicas individuales es ofrecer oportunidades de desenvolvimiento individual más eficiente y llevar al educando a un completo desarrollo de sus posibilidades personales. Sus ventajas son que establecen trabajos suplementarios de recuperación a alumnos atrasados. Motivación más efectiva, cuando el estudiante advierte que los objetivos de la enseñanza están efectivamente a su alcance. El esfuerzo exigido es el adecuado a la capacidad de cada alumno. Valoriza las diferencias individuales, porque cada uno trabaja distintamente. Unas de las técnicas individuales podrían ser la técnica de apoyo narrativo, en la cual el alumno escucha, pregunta y repite. Técnicas grupales. El objetivo de estas es que el alumno aprenda a utilizar las técnicas grupales y aprenda una metodología de trabajo alternativo. Sus ventajas son que fomenta la positividad en el alumnado, conoce metodologías nuevas y diferentes, fomenta actitudes de comunicación, expresión oral y corporal y escucha, consigue la desinhibición de los individuos y su identificación con el grupo, busca hacer más sencilla, simple y entrever reflexiones sobre un tema. No se profundiza el tema. Permiten desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión. Son la exposición de un tema, la discusión o debate, el estudio y profundización de un tema, el diálogo o la entrevista y la dramatización.
Es labor del docente facilitar la organización mental del alumnado, evitando que se desorienten por la presentación de los contenidos, teniendo claro cuáles son los objetivos ajustados a la realidad individual del estudiante, así como dar el máximo esfuerzo como docente responsable de la formación individual y grupal de los estudiantes. Los materiales didácticos en la enseñanza. La mejor forma que tiene un profesor de acceder al alumno es mediante la educación. Para eso es necesario que el profesor cuente con todo tipo de material didáctico y recursos necesarios para acceder a estos materiales. El material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de manera más fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. Hay que entender que un material no tiene valor en sí mismo, sino en la medida en que se adecuen a los objetivos, contenidos y actividades que estamos planteando. Los materiales didácticos se clasifican de la siguiente manera: materiales impresos, libros de texto, de lectura, de consulta, ya sean diccionarios o enciclopedias, las monografías, los boletines, las guías, etc. Los materiales de áreas, los mapas de pared, los materiales de laboratorio, juegos de simulación, maquetas, murales, etc. Los materiales de trabajo personales del estudiante, los cuadernos de trabajo, las carpetas, fichas, lápices, etc. Y por último, los materiales del docente, las guías didácticas, bibliografías, unidades didácticas, etc. Existen ciertas características que los materiales didácticos deben cumplir. Estas son la facilidad de uso, si es controlable o no por los profesores y estudiantes. El uso individual o colectivo, si se puede utilizar a nivel individual, pequeño grupo o gran grupo. La versatilidad, la adaptación a diversos contextos, entornos, estrategias didácticas, estudiantes